En este video vamos a aprender a representar gráficamente a la función secante de x. Recordemos que si decimos que y es secante de x como función, esto es lo mismo que tener 1 sobre coseno de x. Ya habíamos explicado que coseno de x es una función y al tener 1 sobre coseno, pues también vamos a tener una función, pero racional. Para representar esta función utilizamos esta tabla. Miren que la construimos usando los múltiplos del ángulo de 45 grados. Entonces el primero que tenemos, arrancamos desde 0 y vamos hasta 2pi, pero vamos haciendo los múltiplos. Entonces de 45, el primero obviamente es 45, sigue 90, 135 y etcétera. Conocemos el coseno de estos ángulos, que son ángulos notables. Miren que el ángulo de 45 es un ángulo notable, el de 90 también, y a partir de ahí podemos construir los demás. El coseno de 90 grados de 270, que son estos ángulos que son aquí. Recuerden que en una circunferencia unitaria, esta es una circunferencia unitaria, debí de pronto aclararlo. En una circunferencia unitaria es la coordenada en x. ¿Cuánto es la coordenada en x de este punto? Miren, aquí hay 0 en x, entonces por eso es 0 en 270 y 0 aquí obviamente en 90 grados. Y para 0 grados y pi tenemos obviamente aquí la coordenada es 1 y aquí la coordenada es menos 1. Entonces esos están, digamos, explicados allí. Para el ángulo de 45 habíamos previamente en un video demostrado que el coseno y también de hecho el seno es raíz de 2 sobre 2. O sea que esta longitud x de aquí es raíz de 2 sobre 2 para 45. Para los otros múltiplos, en este caso, por ejemplo, 135 grados, miren que esta x mide lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Lo que cambia es el signo porque está en el segundo cuadrante. De hecho, el coseno tiene signos negativos en el segundo y en el tercer cuadrante. Como tiene signos negativos en el segundo y tercer cuadrante, entonces secante también, porque secante es 1 sobre coseno. Entonces vamos a obtener esos ángulos allí, miren, son negativos, los cosenos y las secantes van a ser negativos y luego a partir de allí van a ser positivos. Miren que el de 315 es igual al de 225, es igual al de 135 en términos de valor absoluto. Cambian o difieren en los signos. Entonces tenemos esta tabla. Con esta tabla entonces vamos a representar gráficamente, ahora sí, a secante. Entonces comencemos por el primer dato y es ¿qué pasa cuando x vale 0? Entonces cuando x vale 0, secante vale 1 porque el coseno de 0 es 1 y como el inverso de 1 es 1, entonces tenemos 1 como valor, aquí cuando la x es 0. Ahora, cuando la x es pi cuartos, o sea 45 grados más o menos por aquí, la imagen es raíz de 2. Raíz de 2 es un valor superior a 1, vamos a asumir que es más o menos por acá. Y atención con lo que sigue. Cuando es 90 grados, el coseno de 90 o de pi medios es 0. Y el inverso o dividir 1 entre 0, nosotros aquí decimos que es infinito. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo divido a 1 entre 0.5? 1 entre 0.5 es 2. Pero si yo hago más pequeño el denominador, no necesariamente 0, sino casi 0, por ejemplo 0.01, esto me va a dar 100. Si lo hago aún más pequeño, vamos a dividir esto entre 0.0001, esto me va a dar 10.000. O sea, ¿qué está sucediendo? Cada que dividimos un número por un número muy pequeño que se acerca a 0, el resultado crece ¿hacia dónde? Hacia infinito. O sea, que estos valores que se van acercando aquí van creciendo y creciendo. Entonces vamos a hacer la curva en esta forma. Eso sí, sin tocar esta recta que tenemos aquí. Esta recta que tenemos aquí es una asíntota vertical que nos está diciendo precisamente que para pi medios no hay imagen. Continuemos. Entre pi medios y pi tenemos a 135. Para 135 tenemos menos raíz de 2. Menos raíz de 2 más o menos es por aquí. Luego tenemos pi. Para pi que es 180 tenemos menos 1. Miren, menos 1. Pi en pi tenemos menos 1. Aquí nuevamente tenemos esta curva así. Porque ¿qué pasa? Atención con lo siguiente. Aquí tenemos un infinito, que ya vimos de dónde salía, y aquí tenemos un infinito también, pero negativo. ¿Por qué negativo? Miren qué pasa con este ángulo que está cerquita a 90, pero que es un poquito mayor a 90. ¿Cómo es un poquito mayor a 90? Mírenlo, está acá. ¿Cómo es esta x aquí? Esta x es negativa, este es el segundo cuadrante. Y como esta x es negativa, yo estoy dividiendo por un coseno negativo. O sea, yo tengo 1 sobre un coseno negativo. Aquí tenemos un menos y 1 sobre menos da negativo. Ahora, ese cociente
se acerca a infinito porque este coseno es 0. Recuerden que secante también en la circunferencia unitaria, si esto es x, y, se puede definir simplemente como 1 entre esta coordenada x que está aquí. Ojo, no es 1 sobre x, es la coordenada que está acá. Entonces al hacer esta coordenada que es muy pequeña, dividir 1 entre un número muy pequeño, ya sabemos que da infinito. Pero como ese x es negativo, da un infinito como negativo, por eso baja hasta acá. Continuamos ahora entre pi y 3 pi medios. Entre pi y 3 pi medios tenemos 5 pi cuartos, que es 225, da por aquí. Ese 225, ¿qué imagen tiene? Tiene menos raíz de 2. Menos raíz de 2 es más o menos acá, entonces seguimos aquí la curva. Y atención, este baja, porque también es menos infinito, es 3 pi medios. 3 pi medios es 270, ¿cierto? Pensemos un momentico en un ángulo que se acerca a 270, pero no es 270 en este. Miren, se acerca mucho, pero no es. Casi 270, pero no es. Esto aquí tiene una x muy pequeña, negativa. O sea que tenemos un cociente de 1 sobre un coseno que obviamente es negativo, entonces ese cociente va a ser negativo. Y volvemos a lo que vimos ahorita. Si esto es 1 sobre x, sobre esta coordenada, esto es la secante. Si esta x es muy chiquita, sucede exactamente esto que hicimos acá. Esto va a crecer hacia infinito, pero con este menos, un infinito negativo. O sea, esos infinitos o esos números que son muy grandes pueden ser positivos o negativos. En este caso es un número muy grande, pero negativos cuando me voy acercando. Si yo le voy dando valores cercanos a este ángulo, a 3 pi medios, va a dar valores muy grandes aquí, pero todos negativos. Ahora entre 3 pi medios y 2 pi tenemos 7 pi cuartos, que es 315. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos raíz de 2. Tenemos raíz de 2 por acá, más o menos. Y luego en 2pi, atención, tenemos que es 1. Aquí es exactamente lo mismo. Miren, viene la curva de esta forma. Ya me voy a deshacer de este cociente, ya sabemos entonces interpretar ese, digámoslo así, infinito. Miren, esta curva viene así. En este caso, ¿qué pasa cuando me acerco a 270? Pero, atención, pero de forma tal que es un poquito mayor a 270. Miren que aquí estoy por encima de los 270 grados. O sea, por acá. ¿Cómo es aquí la x? ¿Cómo es el coseno aquí? Miren, el coseno aquí ya es positivo. Entonces va a ser otra vez ese infinito, pero positivo. Por eso da hacia allá. Miren, esta es la gráfica de la función secante de x entre 0 y 2pi. Recuerden que yo puedo hacerlo para más ángulos. Pero lo que va a suceder es que esto, ¿qué? Se repite. Esto va a ser, miren, este de aquí es este pedazo de aquí. Aquí va a tener otra asíntota y otra vez. O sea que esta es una función periódica. Esto se va a ir repitiendo. ¿Cómo se va a ir repitiendo? Miren, el truco es muy simple. Vamos a crear asíntotas siempre, pi medios, 3 pi medios, o sea, los múltiplos de pi medios impares. Entonces, en los múltiplos impares de pi medios tenemos asíntotas. Y allí, entonces, vamos siempre a dibujar estas, digamos, especie como de parábolas. Entonces, esta por ejemplo sigue aquí así, donde se hace 1 esta siempre se va a hacer 1 y menos 1 en estos múltiplos de pi. Miren, en los múltiplos de pi en 0, que es un múltiplo de pi porque finalmente es 360 también, miren, ahí nos va a dar 1, en pi nos va a dar, en los múltiplos pares nos van a dar 1, en los múltiplos impares nos va a dar menos 1. Entonces esa es una forma de control para seguir dibujando esta gráfica de forma consecutiva. Pero a nosotros, la verdad, con tenerla representada entre 0 y 2pi, entre el periodo, es suficiente para entenderla.